Buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Raffo. Soy director gerente de Linio Perú y miembro del comité organizador del CADE Universitario. Es un súper gusto, estoy feliz de estar acá hoy día con ustedes presidiendo el panel de peruanos globales. En este panel no irán historias sobre éxitos empresariales, sino historias personales, historias de cómo 3 peruanos decidieron salir de su país, vivir globalmente, aprendieron de ello y luego, de formas diferentes, volvieron para usar su globalidad y contribuir al cambio de su país. Los invito a escucharlos, a inspirarse y pensar que ustedes también pueden lograrlo. El primer... No, gracias. Bueno, el primer peruano global que compartirá su historia con nosotros es Rosana Ramos Velita. Rosana dejó el Perú para estudiar el pregrado en Dakota del Norte y pasó desde ser ingeniera de AT&T hasta CFO en Citigroup y participar de los directorios de la Fundación Grameen, del Wharton Executive Board for Latin America y Enseña Perú. Hoy, Rosana usa su experiencia en el mundo de las finanzas corporativas para cambiar la realidad de miles de peruanos a través de su liderazgo de la Caja Rural de los Andes. Bienvenida, Rosana. Buenos días. Buenos días a todos ustedes, la nueva generación de nuestro país. Muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto compartir, sobre todo con los jóvenes peruanos, que son el futuro de nuestro Perú. Mi nombre es Rosana Ramos Velita y tengo el gran honor de dirigir una caja rural en lo más profundo de nuestro país, Caja Rural Los Andes, en Puno y en Ayacucho. Lo que quiero compartir con ustedes hoy día, estuve pensando mucho en cada uno de ustedes, que hubiera sido importante cuando tenía yo la edad de ustedes. Y lo voy a hacer, pienso, lo más útil, es en contar un poquito mi historia, mi trayectoria. Lo voy a hacer en 2 cortas historias. La primera se llama De Ica a la cúpula de Wall Street. Yo soy de Ica. ¿Quién es de Ica acá? Bravo. Muy bien. En Ica, en mi época, no era lo que es hoy. Bueno, éramos tan divertidos y muy simpáticos, pero era una región mucho más pobre. Pero yo tuve el privilegio de nacer en una familia privilegiada. ¿Por qué? Porque ambos mis padres no solo eran doctores, mi madre químico farmacéutica, mi padre médico, sino que además en esa época, en los 70, ya tenían su doctorado. Y hasta ahora en el Perú, tener educación es un privilegio. Y yo en mi niñez supe que era de unas pocas niñas privilegiadas. Mi padre es de Guarmey. ¿Quién es de Ancash? A ver, vamos a Ancash. Una linda playa al norte del Perú, pero mi padre creció huérfano y a punta de su inteligencia, de sus ganas y decisión, llegó a la Universidad Nacional de San Marcos a estudiar medicina. De él aprendí que si él había podido llegar hasta donde él llegó, yo tengo que llegar más lejos, sobre todo académicamente. De él aprendí que es mi responsabilidad brillar y demostrar nuestra capacidad. Mi madre es de Huancayo. ¿Quién es de Huancayo? Bravo, uy, cosa seria los huancas. Y ella vino de otra parte del Perú. Mi abuelo ya era un gran empresario. Huancayo siempre ha sido muy comercial. Pero a pesar de eso, él ya tenía visión. Que todos sus hijos, en este caso solo hijas, todas tenían que ir a la universidad. Estoy hablando de Huancayo en los 60. Y es así como mi mami llega a San Marcos y conoce a mi padre. De mi madre aprendí emprendimiento, porque la primera farmacia que empezó en Ica fue en un lugar muy comercial,
tal vez en un tipo cono norte, sobre todo donde venían la gente de las chacras de Ica a comprar las medicinas. Los mismos clientes que ahora yo atiendo en los Andes. De ella vi cómo, con toda su educación, la aplicaba con respeto, con cariño a cada uno de sus clientes. Escuchaba sus historias duras y de pobreza, pero ella estaba allí. Los atendía con cariño y con respeto a la gente más humilde de mi región. Y de ella también vi que, acompañada de sus 5 hijos, creó una gran empresa. Y de esa farmacia y de otros negocios que empezó, los 5 terminamos estudiando en Estados Unidos y en México. Eso es lo que aprendí de ellos. Pero lo más importante que aprendí fue el orgullo de ser peruano. Y para mí eso significa lo siguiente, que si yo tuve las oportunidades que ustedes tienen, porque ustedes son privilegiados académicamente y son el futuro del Perú, es nuestra responsabilidad devolver a nuestro país el fruto de estas oportunidades. Eso para mí es ser peruano. Esa es mi identidad. Ahora entiendo que esa base, esos conocimientos o esos valores me llevaron a lo demás. Estudié en la Universidad de North Dakota, me gradué de ingeniero electrónico, hice mi máster en Lehigh University, he trabajado como 7 años, un poquito menos, 6 años en AT&T, en Bell Labs, diseñando los microchips, cuando seguro ustedes ni siquiera habían nacido, estaban en el colegio, y ahora todo el mundo sabe lo que es la tecnología y la usan. Eso me llevó a Wharton. Y con respeto a Dani, es igual o mejor MBA. ¿Quién quiere ir a Wharton? Bueno, muy bien. ¿Más? ¿Tan pocos? Bueno. Y esta carrera académica me llevó a Investment Banking, a Wall Street. Trabajé en UBS, en Bankers Trust, y luego he llegado a lo más alto de Citigroup. Con humildad lo sé, que soy de los latinoamericanos y sobre todo mujeres latinoamericanas que ha llegado a la cúpula de un banco como Citi. Esa es la historia, esa es mi primera historia y el mensaje es de que ustedes tienen la misma plataforma que yo y si yo pude llegar allí, ustedes también pueden. Eso es lo que es ser peruano. Mi segunda historia se llama Todos vuelven, porque a pesar, cuando estaba en esa linda oficina en Park Avenue, algo me faltaba, sabía que algo más quería hacer. Y es así como encuentro el efecto de lo que es llevar servicios financieros a la base de la pirámide. Y en el 2007, o un poco antes, realmente el 2002, 2003, conocí a Grameen Foundation y al doctor Mohamed Yunus. ¿Quién ha escuchado de él? Muy bien. ¡Wow! Bueno, lo conocí en esa época y me dijo, Rosanita, ¿qué haces en Nueva York? Tú deberías estar haciendo esto en tu país. Y tenía razón. Y en el 2007 decidí dejar Citigroup y dije, quiero esto en mi país. Y descubrí que realmente tenemos una industria muy rica de lo que es llevar las finanzas a la base de la pirámide, a construir responsablemente un banco que nos haga progresar a todos. Trabajé como 4 o 5 años en esta búsqueda, incansablemente, porque entendí que esto es lo que yo realmente quería hacer. Y llegué a Caja Los Andes, hace casi 2 años. Y aquí tengo a 3 de mis jóvenes líderes de Caja Los Andes. También ahí están, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué los Andes? Porque somos realmente un banco. Ofrecemos depósitos, microseguros y préstamos de capital de trabajo. Pero lo más lindo de los Andes para mí son mis clientes. Son ellos. Porque por más Wharton o Citigroup,
yo no podría hacer lo que esta clienta mía está haciendo. No podría imaginármelas cómo producir tunta a 4.000 metros de altura. Ni siquiera sé cómo empezar ese business plan. Y lo que también me encanta de los Andes es mi equipo, la gente joven que está allí. Y en los Andes, mi propósito es lo siguiente. Quiero llevar con mi equipo y con mis clientes a construir el Banco Rural líder del Perú. Y yo sé que vamos a ser el primer ejemplo de esta labor en el mundo, muy probablemente. Porque para nosotros no solo es importante crear un banco con todo el know-how que tenemos. En mi directorio tengo 2 directores de Wharton, uno de Stanford y uno de Harvard. Entonces, creo que sí sabemos hacerla bien en términos de crear un modelo. Pero lo que sí es importante para mí y mis socios es el impacto social. Es crecer de la mano con mi cliente que hace 5 años empezó con 1 kilo de charqui y un préstamo de 500 soles y ahora tiene básicamente una distribución de charqui de chalona. O con mi clienta, que no solo produce tunta, sino que ya está con 7 cabezas de ganado y produciendo quesos. Y sobre todo, para mí impacto social también es no solo soñar, sino que tengo la visión que uno de mis jóvenes líderes de Caja Rural Los Andes estudie en un Harvard, en un Wharton o en un Stanford. Eso es mi visión. Eso para mí es ser peruano. Y el mensaje que quiero darles para ustedes es el siguiente. Espero que utilicen este privilegio que tienen de tener la calidad de educación que ahora es más posible, pero que ustedes sí se lo tienen. Y no se olviden que ser peruano es devolver estas oportunidades a su país. Gracias. No, Rosana me fastidia porque yo fui a Stanford y ella a Wharton, pero no importa dónde vayamos, lo importante es que, como dice ella misma, ¿no? Que todos vuelvan acá al Perú. Bueno, Rosana nos ha dado un ejemplo de cómo alguien sale del país y desde afuera puede seguir contribuyendo con el desarrollo del Perú. Y a continuación escucharemos la historia de Gonzalo Vegaso, el CFO de AG Group, y él es nuestro segundo peruano global. Él estuvo afuera, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando vivía en California y él se desempeñaba como controller de Google y él ha vuelto para ocupar este altísimo rol en esta empresa peruana, pero que se está volviendo cada vez más global. Anteriormente, antes de estar en Google, Gonzalo estuvo en Nueva York estudiando un MBA y luego en Microsoft en Seattle con Microsoft. Gonzalo, adelante. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar con ustedes. Esta es la 5ª vez que estoy en el CADE y me encanta porque, de hecho, es el único evento en el año que lo pongo en mi agenda y nadie lo mueve. Todos los demás eventos se pueden mover. Creo que lo único que no se ha movido en los últimos 3 años ha sido los días que nacieron mis hijos, pero en todo caso quiero decirles lo importante que para mí es estar con ustedes. Les quiero contar la historia de lo que soy yo, lo que he venido haciendo en los últimos años y al final también contarles un poco de lo que he aprendido en el mundo que hace que pueda decirles, oye, piensen esto, haz esto, algunos tips para que ustedes también puedan tenerlo en mente y puedan trabajarlos en el futuro. Bueno, empecemos. Empecemos por ver quién soy yo. Pues, como dijo Daniela, yo soy el CFO del Grupo AGE. El Grupo AGE ya tiene presencia en 22 países. Estamos en casi toda Latinoamérica, excepto el Cono Sur, en Asia, en Vietnam, en India, en Indonesia y en Tailandia. Yo vivo en Lima, pero prácticamente estoy basado en un avión. Estoy todo el tiempo dando vueltas entre todos esos países. Y en Latinoamérica, en todos, como digo, menos en Argentina, Chile, Paraguay,
Uruguay y Bolivia. Entonces, esto es algo que es parte de mantener la ciudadanía del mundo que yo tengo y que alguna vez tuve, sobre todo cuando entré a trabajar a una compañía que muchos de ustedes conocen y que de repente admiran, y es de la misma manera como yo intenté entrar, que lo hice, ¿no? O sea, con mucha admiración, con mucho sentimiento, y pude estar trabajando desde Silicon Valley, donde conocí a Daniela, mientras ella hacía su maestría en Stanford. Yo trabajaba en Google y invitaba a los peruanos de Stanford a que se den una vuelta por Google para que lo conozcan desde adentro. En Google fui el controller, el director de finanzas de Google en todo el mundo, encargado de los estados financieros de la compañía, y tenía operaciones en Irlanda, que manejaba toda Europa, tenía operaciones en Argentina, que manejaba toda Latinoamérica, tenía operaciones en Chennai, en India, que manejaba parte de Asia, en Australia, en Sydney, que manejaba también otra parte de Asia, y en Hong Kong. Y bueno, la oficina en donde yo estaba, que era la oficina de Mountain View, que era la oficina principal de Google, desde donde yo trabajaba directamente con el Chief Accounting Officer, que era el número 1 de contabilidad del mundo, que le reportaba al CFO. Eso era parte de lo que yo hacía y parte de lo que empezó a darme esta compañía, y también me ha dado bagaje en cuanto a la ciudadanía del mundo, el ser un peruano global. Pero quiero conectar un par de puntos, esto del peruano global con temas como, oye, ¿de verdad es tan global como dice en Google? Sí, es súper global, ya sabemos que tenemos oficinas en todos lados. Y siempre la gente te pregunta y te dice, ¿esas oficinas de verdad son tan lindas como salen en las revistas? Sí, son exactamente así, son re lindas, y hay muchas oficinas ahora en el Perú que se les están pareciendo. Y eso me llena de orgullo. Pero el punto era para mí entender que no solamente uno llega a eso porque llega, sino porque hay un primer punto, que es el punto en donde tú empiezas. Y yo empecé naciendo en Arequipa. ¿Okay? A los 5 años me nacionalicé peruano y me mudé a Cerro de Pasco. De hecho, hay un montón de arequipeños. ¿No? Me mudé a Cerro de Pasco por motivos de trabajo de mi papá. Y estudié en Cerro de Pasco un año y luego me mudé a Loroya, que fue donde viví prácticamente toda mi vida escolar. Ahí fui a la primaria, a la secundaria, ahí terminé el colegio Mayupampa, y luego de terminar el colegio vine a Lima y entré a la Pacífico. En la Pacífico me gradué en administración y también estudié contabilidad, y luego empezó la carrera profesional, ¿no? Empecé mi carrera profesional trabajando para varias compañías peruanas. Trabajé para Telefónica, trabajé para Arthur Andersen, y luego entré a trabajar a IBM. ¿Por qué quise trabajar para IBM? Porque perseguía un sueño, perseguía una pasión. Me di cuenta que lo que a mí me encantaba era la tecnología y quería estar más cerca de una compañía tecnológica. En ese momento no se hablaba mucho de emprendimientos tecnológicos, se tenía por ahí alguna referencia de algunas compañías que estaban haciéndolo en tecnología, pero era muy, muy difícil entender de qué se trataba, sobre todo estando en el Perú. Pero quería ser parte de esto, quería estar cerca a una compañía tecnológica y entré a IBM. Como parte de IBM llegué a ser el controller de gastos de la región andina. En ese momento empezaron mis días de viajes por Sudamérica sobre todo, y como parte de mi carrera en algún momento una persona, un mentor me dijo, oye Gonzalo, te va muy bien, yo creo que lo siguiente que te va a pasar es que tienes que llegar a IBM en Estados Unidos, pero necesitas hacer un MBA, necesitas tener una maestría. Y sin más, apliqué una maestría y terminé haciéndola en la Universidad de Cornell en Nueva York. Luego de estar en la Universidad de Cornell en Nueva York, trabajé un tiempo en Wall Street, en Goldman Sachs, y de ahí me di cuenta que de verdad lo mío era la tecnología, y entré a trabajar para Microsoft. Estuve en Microsoft 4 años, empecé a trabajar en Xbox, que es la consola de juegos. En ese momento Xbox recién salía. Yo fui el único peruano que trabajó en la segunda consola, y también fui uno de los que lanzó uno de los juegos más importantes de la industria de los juegos, que es Halo. Yo trabajé en Halo y de hecho tengo en mi oficina una caja de Halo firmada por Bill Gates, que es lo que nos regaló a todos los que trabajamos en ese proyecto. Entonces estuve muy relacionado a la tecnología, y luego de trabajar en Microsoft un tiempo me moví a Silicon Valley. En Silicon Valley trabajé para una startup de Paul Allen, que es el cofundador de Microsoft. Ahí estuve un año para luego entrar a Google. Y en Google estuve cerca de 5 años. Hace unos meses me hicieron una entrevista y el periodista me dijo, ¿tú no te has dado cuenta
que probablemente tú seas el único peruano que ha trabajado en las 3 compañías más importantes de tecnología de los últimos 40 años, ¿no? IBM, Microsoft y Google. Y de verdad, yo entré en cuenta y dije, es verdad, y he podido comparar cada una de ellas y he podido aprender lo mejor de cada una de ellas, he podido saber qué es lo que tiene cada una de ellas. Y lo más interesante de eso es que luego de entender, luego de ver, luego de vivir y estar con mi familia viviendo en California, sobre todo en Mountain View, cuando trabajaba en Google, empezó a crecer en nosotros el bichito de regresar, ¿no? Empezó a crecer el bichito de decir, bueno, mi esposa también es peruana, mis hijos son gringos, pero toda nuestra familia está acá. Nosotros éramos los únicos que estábamos allá. Yo había llegado a una posición de director en Google que es muy respetada en Silicon Valley, muy respetada en el mundo de la tecnología. Y para llegar a ser vicepresidente de Google, pues me debería de tomar unos 7 años más. En ese momento pusimos en la balanza y dijimos, va a ser mucho más importante para nuestra familia, para nuestros hijos, para nosotros mismos, regresar al Perú y hacer algo diferente. Y eso fue la gran idea que tuvimos y el gran sueño que perseguimos y que ahora estamos viviendo. Yo regresé al Grupo AGE después de todo ese periplo por los Estados Unidos y ahora me siento muy orgulloso de estar con el Grupo AGE. ¿Por qué? Porque simplemente utilizo todas las mejores prácticas, todo lo que he aprendido en el mundo para ayudar a una compañía peruana a hacerse cada vez más global. América Economía, la revista de negocios, ha puesto al Grupo AGE como la 10ª empresa en Latinoamérica más global que existe, casi al mismo nivel que Cemex, Pemex, empresas súper grandes. Y yo me siento muy orgulloso de ser el ejecutivo número 1 de Administración y Finanzas, y sobre todo me siento muy orgulloso de trabajar con la familia Ñaños, que es una familia que demuestra el emprendedurismo peruano en toda su perspectiva. Recuerden que ellos empezaron esta compañía cuando mucha gente se quejaba del terrorismo, y ellos vieron en el terrorismo una oportunidad. ¿Cuál era la oportunidad? Los camiones de Pepsi y Coca-Cola no llegaban a Ayacucho. Entonces dijeron, si no llegan, fabriquemos nuestra propia gaseosa. Y vieron una oportunidad ahí. Ese tipo de cosas son las que todo el tiempo estamos viendo en AGE. Estamos viendo oportunidades, ¿no? Entonces tenemos la mentalidad de la típica persona que dice, por ejemplo, mandan a un vendedor a África, un vendedor de zapatos a África. Y en África nadie usa zapatos. Entonces el vendedor llama a su jefe y le dice, uy, jefe, malísimo, nadie usa zapatos acá. No voy a poder vender ni un solo zapato. Esa no es la mentalidad es totalmente lo contrario. La mentalidad es, nadie usa zapatos, entonces vende todos los zapatos que puedas, todo el mundo te los va a poder comprar, crea la necesidad. Esas son las oportunidades que todo el tiempo estamos viendo en AGE y que a mí me da muchísimo gusto poder estar y ser parte de eso, ¿no? Entonces, quiero conectar también esto que les estoy contando con cosas que yo aprendí como peruano global que les quiero contar, ¿no? Como peruano global, como les digo, pude estar en muchas ciudades del mundo, pude trabajar con gente muy diversa, gente de diferentes partes del mundo, y lo que les voy a decir ahora son pequeños tips para que ustedes empiecen a pensar que los tienen que tratar de hacer para poder llegar a algún momento a ser peruano global. El primero es el inglés. El inglés es re básico. El inglés es el primer punto que tienes que poner, check, ya lo hice. Si no tienes inglés, no tienes nada. Te vas a quedar en las 4 paredes que puede ser tu casa, en tu comunidad o en el Perú. Ahora el inglés es todo. Tenemos que estudiar inglés. Yo recuerdo que cuando yo estudié en Loroya, por ejemplo, el nivel de inglés de mi colegio no era muy bueno. Y cuando fui a la Pacífico, me quedaba hasta las 8 o 9 de la noche en clases y de repente mis amigos iban a sus casas a descansar o a estudiar para las prácticas del día siguiente. Yo tenía que irme al Instituto de Idiomas de la Católica a aprender inglés porque ellos ya sabían inglés. Entonces tenía que hacer el esfuerzo adicional de aprender inglés. Les digo que esto es súper básico. Si no lo tienen, pues pónganse las pilas, esfuércense, porque esto es algo que tiene que ser ya parte de ustedes. Es como ponerse una camisa, es prácticamente hablar inglés para poder enfrentar los siguientes 1000 años de este mundo. El siguiente punto que les quiero comentar es el hecho de que nosotros somos únicos. Y les quiero contar una historia acá. Cuando yo entré a Google, me encontré con gente que era, por ejemplo, MBAs de Stanford y que habían ido a las Olimpiadas representando a Estados Unidos. Me encontré con un amigo que era MBA de MIT y que también era vocalista de una banda de heavy metal. Me encontré con gente súper, súper alucinante. Y comencé a entender y dije, oye, ¿qué he hecho? Yo no soy ni vocalista de una banda de heavy metal, de hecho no toco ningún instrumento. Pues juego fútbol y juego golf más o menos, nunca he ganado un premio o algo por el estilo. Y fui y le pregunté a mi jefe y le dije,
oye, con toda esta gente que hay en Google, ¿qué viste en mí? Y él agarré y me dijo, lo principal, que eres peruano. Y yo le dije, ok, explícame eso. Y me dice, ¿cuántos peruanos has visto en Silicon Valley que hayan trabajado para Microsoft y para IBM y ahora quieran trabajar para Google? ¿Cuántos? Y yo le dije, la verdad que no conozco a nadie. Y me dijo, bueno, ahí está, eres único en ese sentido. Entonces tenemos que buscar ese tipo de experiencias que nos haga únicos, ¿ok? Tienes varias experiencias tú, pero si te das cuenta, hay veces que tus experiencias son muy similares a la de la persona que está al costado tuyo, a la de tu compañero de carpeta o a algún amigo que tienes cerca en la universidad. Pues busca experiencias diferentes, trata de hacerlas, trata de tenerlas. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Silicon Valley, yo he estudiado contabilidad, soy financiero, he estudiado administración, pero me metí a la universidad a estudiar cursos cortos de cosmología. Una vez me metí a un curso de diseño industrial y el profesor en la primera clase dijo, ¿cuántos de acá son arquitectos? La mitad de la clase. ¿Cuántos son diseñadores industriales? Levantaron la mano la otra mitad de la clase y al final agarró y dijo, ¿y tú qué eres? Y yo le dije, yo soy contador. ¿Y qué haces acá? Y yo le digo, simplemente quiero tener una experiencia diferente, simplemente quiero aprender algo que me saque totalmente de mi área de confort y que me haga pensar. Y eso para mí fue gratificante porque aprendí a diseñar procesos. Comencé a contactar el mundo del diseño industrial con el mundo de cómo diseñas un proceso financiero y lo comencé a hacer cada vez más simple y cada vez más simple porque la base del diseño industrial es hacer las cosas muy simples. Y eso lo pude llevar a mi carrera financiera a hacer procesos cada vez más simples. ¿Y por qué es que le digo que tienen que tener este cúmulo de experiencias? Porque ahora el mundo es muy diverso. La mayoría de las compañías piden gente que tenga experiencias completamente diferentes porque tratan de ser muy diversas. En la diversidad está la base de la innovación. Cuando hay 2, 3, 4 personas que piensan completamente diferente, salen cosas maravillosas. Si tú juntas en un grupo 4 personas que vienen exactamente de la misma escuela, que piensan exactamente lo mismo, no va a salir nada. Es cuando uno trae una diferente forma de pensar, una experiencia diferente, que la diversidad trabaja y sale la innovación. Entonces, la única manera de que tú seas diverso es teniendo ese cúmulo de experiencias que te hacen único. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes es el punto de networking. Yo pude entrar a trabajar a Microsoft porque un día, para variar, en una sala de avión, me encontré con un peruano, con Víctor Casalino, que trabajaba en Microsoft. Y le comencé a contar que acababa de graduarme, que estaba trabajando en Nueva York y quería entrar a trabajar a una compañía de tecnología en los Estados Unidos. Y Víctor me entrevistó, me presentó a sus amigos y entré a Microsoft. En Microsoft conocí a Cristian Hernández, que ahora es el vicepresidente de desarrollo de negocios de Facebook. Cristian es uno de mis mejores amigos. Lo conocí en Microsoft y a él lo contrató Google. Cuando yo estaba trabajando en Silicon Valley en otra compañía que se llama Dillo, la compañía de Paul Allen. Un día Cristian me llama y me dice, oye Gonzalo, justo están buscando a alguien para que sea el controller de toda América, incluyendo Latinoamérica, y tú calzas perfecto. ¿Quieres venir? Ven a entrevistarte. Y entré a Google porque Cristian me llamó, ¿no? Entonces, así también, cuando vine y quería venir al Perú, antes de mandar mi currículum por todos lados, llamé a un amigo. Y le digo a este amigo, oye, quiero entender cómo está el mercado en el Perú. ¿Quién podría contratarme? Y él agarra y hace un estudio y empieza a conversar conmigo y me dice, son bien pocas las empresas que pueden hacer eso para ti. Y me presentó a los señores Añaños y finalmente ahora estoy acá en AGE. Entonces el punto principal acá es, empiecen a hablar con la gente que no conocen. La típica del peruano es que llega a una reunión y trata de buscar a sus amigos. Y de frente conversa con sus amigos y nada más que con sus amigos, porque somos unos argolleros por naturaleza, ¿no? Entonces lo que yo les digo es, a ver, tú estás sentado en la silla, ¿conoces a la persona de la derecha? Probablemente sí, porque tiene que ser tu amigo o amiga de la universidad, porque eres un argollero. ¿Conoces de la izquierda? También. Rompan esos esquemas, empiecen a conversar con los que no conocen, ¿ok? Empiecen a conversar con los que no conocen. Uno no sabe qué es lo que va a encontrar, qué situación de negocio favorable para ti vas a encontrar de conversar con otra persona que está ahí al costado tuyo. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes es la perseverancia. Llega un momento en la vida de un peruano global en donde está hablando un idioma que no es el suyo, está comiendo comida que no es la suya, está en una cultura que no es la suya, está en el medio de la nada. A veces a mí me pasaba mucho cuando estaba en Tailandia y decía, wow, qué maravilloso este país, pero ya estoy harto de comer comida tailandesa. Y de repente tú dices, mando todo al diablo, por no decir al carajo, y simplemente
te regresas al Perú. De eso no se trata. Se trata de perseguir tus sueños. Los sueños te tienen que costar. A mí Carlos Añaño siempre me dice, las obras de arte se hacen con mucho fuego, con mucho tesón, con mucho golpe. Es la única manera de poder hacer una obra de arte. Las obras de arte no se hacen simplemente porque tienes una idea y de repente te sale. Tienes que meterle mucho trabajo. Y ahí es muy importante la perseverancia y la determinación. No puedes flaquear en ningún momento. ¿Okay? Otro punto es la creatividad. Y la creatividad para el peruano es típica. Nosotros, ¿por qué somos creativos per se? Porque somos un cúmulo de experiencias que otros países no tienen. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en IBM, yo trabajaba en el área de contabilidad y administración. Y yo era encargado de todas las cuentas de los estados financieros. Todas, o sea, todas las que te puedas imaginar. Cuando iba y hablaba con un analista de IBM en Estados Unidos, el analista de IBM de Estados Unidos me decía, yo solo soy el encargado de la cuenta de bancos, nada más. Hay otro que es el encargado de la cuenta de existencias, y se crea mucha especialización en Estados Unidos y en Europa. En el Perú nosotros somos generalistas, tenemos varios sombreros que empezamos a utilizar. Eso nos hace ser muy creativos porque somos, como decimos en el argot criollo, recurseros. Cuando tienes un problema de negocio y de repente el esquema un poco cuadriculado, aunque no son todos muy cuadriculados de los gringos o los europeos, los hace pensar en que, uy, ¿ahora cómo enfrento esto? El recurseo del peruano hace que ya tenga 7 posibilidades en la cabeza. Esa es la creatividad que nosotros tenemos, pero para tener esa creatividad tienes que empezar por tener un cúmulo de experiencias. No puedes tener solamente una experiencia, tienes que seguir aprendiendo. El siguiente punto que les quiero decir es la velocidad. Esto lo aprendí mucho en tecnología. Si no eres veloz, te caes. Puedes tener la mejor idea del mundo. De repente alguien también va a tener esa misma idea. Si tú lo haces lento y él lo hace veloz, pues simplemente el otro va a ganar. Este es un punto que nosotros tenemos que tener de todas maneras metido en nuestro ADN. ¿Okay? Cuando yo vine de Google a AGE, muchos peruanos ejecutivos, mentores míos me decían, uy, compadre, vas a regresar al Perú, en Google estás en sexta, en el Perú estamos en segunda. Y entro a AGE y AGE está en sexta. ¿Y por qué está en sexta? Porque la gente tiene muy metido el hecho de ejecutar con velocidad. Cuando yo hablo a veces con gente del gobierno, te dicen, estamos construyendo consenso y consenso. Compadre, llevas años construyendo consenso. Empieza a ejecutar, empieza a decidir, ¿no? Y eso es algo que le pasa a muchas empresas en el Perú también, que hacen mucho análisis y también salen estas frases de parálisis por análisis. Lo más importante es ejecutar, lo más importante es tener velocidad. ¿Okay? El siguiente punto que les quiero compartir es el mundo sin fronteras. El hecho de que ahora hablemos de que seamos peruanos globales, simplemente yo creo que es un nombre. Todos ustedes son globales. Ustedes han nacido en la generación en la cual ya eres global de por sí. Ya no hay excusas para ti para pensar en que tu mercado debería ser un mercado peruano, que debería ser tu ciudad. Yo tenía la excusa de que de repente para yo conocer de Europa tenía que subirme a un avión y el avión me costaba en esa época $3,000, $4,000, $5,000. Ahora no tienes excusas porque tienes la Internet. La Internet ha hecho que las fronteras ya no existan. Te puedes comunicar con cualquier persona del otro lado del mundo sin ningún problema, puedes conocer gente. Si tú eres un desarrollador de código, por ejemplo, y tienes un problema, puedes contactar a un hindú o a un ruso que te va a ayudar a resolver tu problema rapidísimo. Pero tienes que hacerlo a través del inglés. Entonces regresamos al primer punto. Entonces, entendamos eso, ya todos somos globales. Ya no existe simplemente el hecho de que, bueno, este señor trabajó en Google y visitó tantos países, y trabaja en AGE y visita tantos países, y por eso es global. Todos nacemos globales a partir de los últimos 10 años. Y para terminar, 2 puntos importantes. Adoptar tecnología muy rápidamente. La tecnología se hace para ayudarte. Entonces, traten de adoptarla lo más rápido posible. Hay gente que es loco tecnológico y lo adaptan inmediatamente. Hay algunos que se demoran un poco, pero adáptenla. No puede ser que exista una persona en este recinto que no tenga una idea de lo que son los avances tecnológicos. Tiene que tener esos avances tecnológicos en la mano para poder ser un ciudadano global. El siguiente punto que les quiero dejar, y es el último punto que les quiero dejar, es que no necesitas un traje para ser serio en los negocios. Y este es un punto que yo encontré en el Perú y de verdad a mí hasta miedo me da. En el Perú la gente valora mucho a las personas por el tipo de traje que traen. Si traes un traje y estás bien pintado y bien parado, por eso te valoran. Y así no debería ser. En el mundo se le valora a las personas por lo que traen acá, por sus ideas, por sus experiencias. Y a veces uno va a reuniones y puede ir en un jean y la gente te va a valorar porque tienes una idea muy sólida, una idea muy fuerte. Piensen en eso, piensen en que tienen que trabajar su propia confianza personal para presentarse en pijama si quieren y poder presentar una idea de negocio y que la otra persona te escuche.
¿ok? Me he ido un poco a un extremo, pero solamente para que entiendan de que tenemos que romper ese paradigma que existe en el Perú. Muchas empresas solo hablan con personas que vienen bien pintadas. No debería ser así. Y el gran ejemplo que tengo para ustedes es esta foto. En esta foto tienen, de hecho reconocen a Mark Zuckerberg a la izquierda con la computadora, y a la derecha están los partners de una compañía que se llamaba Friend Finder. Este es un deal en donde, este es un contrato en donde Facebook compra la compañía en $10 millones. Si se dan cuenta, son $10 millones, un deal que se firma como cualquier otro deal que se puede firmar en un banco acá en el Perú, pero estos señores todos están en jeans y en camiseta y sobre todo sonriendo. Este es el punto. El punto es que tus ideas y tus experiencias te hacen mucho más fuerte, ¿ok? Y el siguiente slide es un slide en donde están todos los CEOs de las compañías más importantes de tecnología del mundo. Ahí pueden ver a Steve Jobs, por ejemplo, al costado de Barack Obama, al lado izquierdo. Y al lado derecho está Mark Zuckerberg. Por ejemplo, está Eric Schmidt también en la esquina, el de Google, ¿no? Lo importante de esta reunión es que Zuckerberg fue con jeans y ojotas. Y el tío, o sea, nadie le dice a él, no puedes entrar. Ya saben quién es. Él viene con sus ideas y tiene un lugar en la mesa. Eso es lo que tenemos que hacer los peruanos. Tratar de votar ese punto de que a mí solo me puedes hablar porque soy bien plantado, bien pintado. Háblame por mis ideas, háblame por lo que soy, háblame por lo que tengo. Y para terminar, les quiero contar, solamente quiero tocar un minutito, una frase que nosotros usamos mucho, pero mucho en AGE, y que el señor Carlos Añaños la compartió también en el CAE de Ejecutivos. Esto lo tenemos cada uno de los ejecutivos en nuestras oficinas, y quiere decir lo siguiente. Sobre todo utilícenlo cuando su determinación esté flaqueando, cuando su perseverancia esté flaqueando. Esta es una frase que dio Albert Einstein en una conversación privada. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y de los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Le quiero invitar al tercer peruano global a acompañarme acá arriba, Álvaro Hensler, ahora CEO de Enseña Perú y recientemente nombrado Global Shaper del World Economic Forum. Álvaro vivió en Washington, donde estudió y se desempeñó en la Embajada del Perú en Estados Unidos, incluso ayudó a negociar el TLC con Estados Unidos. Sin embargo, en una visita al Perú, Álvaro decidió quedarse para formar aquí una organización basada en un modelo americano llamado Teach for America. Los dejo con Álvaro Hensler, director de Enseña Perú. Aló. ¿Qué tal? ¿Quién está a tu derecha, Kevin? Mi tía, ¿Y tu tía, cómo se llama? Susan Bazán, Susan Bazán. ¿Y acá a mi izquierda quién está? mi profesora, Tu profesora. ¿Y qué te enseña tu profesora? comunicación, Ah, ¿y hasta ahora qué tal te ha parecido estas exposiciones, estos señores, estas señoras que están hablando? divertido. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Me contaste algo de China, te habías escuchado, ¿no? Ujú. ¿Qué decían de China? Que China necesita apoyo ¿Y este señor que acaba de hablar, qué te ha gustado el señor?
Y cuéntame, porque acá estamos hablando de peruanos globales, y quiero conocer cómo es tu mundo. ¿Tú dónde vives? ¿Cómo es tu mundo? ¿Tú eres un peruano global? Donde yo vivo es Aita Colonia, Manzana, E216, primer sector. Ajá, o sea, no te vas a perder nunca. ¿Y estás cerca de dónde, Sarita? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta algo de Sarita, de tu barrio? Su comida. Ajá, es que tú eres chalaco, pues, ¿no? ¿Y tu familia? A veces cuando juego con mi hermana. Ah, ¿y la profesora acá a mi izquierda qué tal es? ¿Tú crees que eres un peruano global o te gustaría ser un peruano global? Creo que ya soy. Siempre prohíben hablar de política, de fútbol y de religión. Y como soy muy respetuoso de la invitación que me han hecho, no voy a hablar de política, no voy a hablar de fútbol, tampoco voy a hablar de religión, pero lo que sí voy a hablar es de cómo tener una relación. Voy a hablar sobre cómo hay que entrenarse y finalmente cómo hay que hacerse cargo. Y creo que de alguna manera compartir mi historia significa hacer la pregunta que a veces hacemos en Enseña Perú y que siempre hago sobre quién eres y que nunca me la habían hecho a mí. Y cuando me invitaron a este panel, realmente dudé mucho sobre qué iba a decir y compartir con ustedes, porque es muy fácil hablar de Enseña Perú, hablar de TLC, hablar de lo que hacemos. Pero es bien complicado hablar sobre quién es uno. Y por eso me alegra que, así como en quinto de secundaria, la pierna izquierda, aunque no parezca, sigue temblando un poco, porque es más difícil hablar sobre quién es uno. Y la primera cosa es, cuando hablamos de esta palabra liderazgo, de líder, yo creo que hay tres cosas que podrían definir un tremendo líder. Uno, cantidad de gente que lo sigue, cantidad de gente que es parte de ese movimiento que el líder ha creado. El segundo es el impacto que ha tenido ese líder en esas personas. Y tercero es la sostenibilidad de ese liderazgo, en cantidad de años. Entonces, cantidad de seguidores, el impacto profundo y la sostenibilidad en el tiempo de ese movimiento. Y si yo pienso en esos tres y agarro los libros de la historia universal y comienzo a analizar cuál es ese líder que ha impactado en la mayor cantidad de gente, que ha durado mayor cantidad de tiempo, que ha tenido un impacto profundo en las personas, solamente se me ocurre uno. Y ese uno, bien interesante porque nació en un pueblo muy pobre, su equipo humano de liderazgo, y él tampoco tenía estudios, su equipo humano era gente obrera, gente del campo, sin ninguna preparación. Ninguno de su equipo hubiese estado en este cadro universitario. Y es interesante porque generó este impacto en la historia, generó la mayor cantidad de seguidores hasta el día de hoy, está en todos los lugares del mundo. Y es interesante porque en sus escritos solamente hay una única vez donde este líder, que para mí es el más exitoso científicamente, dijo, aprende algo de mí. Entonces supongo que si este líder exitoso ha dicho una única vez que hay que aprender algo de él, pues creo que tenemos que prestarle mucha atención. Y él dijo esto: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad y la mansedumbre, que es esta mezcla rara de paciencia con sabiduría. Y yo no les vine a hablar de religión, les vine a hablar de una relación. Y en este cuarto de mi hermano, cuando tenía la edad de Kevin, aproximadamente 6 años, yo tomé una decisión personal de unirme a este movimiento, de este líder histórico, de unirme a sus filas, de querer seguir su camino, de querer estar en su voluntad y de invitarlo a mi vida. Y esa persona, como ya han podido escuchar, es Jesús. Y efectivamente la primera cosa que me define
es con quién camino yo cada día y quién hace de mí la persona que soy. Y tomé esa decisión en un cuarto. No puse ahí nubes ni nada divino, porque es algo bien cotidiano. Fue en el cuarto de mi hermano, a los 6 años, que tomé esa decisión con mi hermano y con mi mamá. Y sin lugar a dudas es la primera cosa que define quién soy yo. La segunda cosa es que no se trata de talento. Hay un libro que dice que el talento no importa, que en realidad lo que importa son la regla de las 10.000. Y la regla de las 10.000 es que alguien es un maestro en algo si es que entrena disciplinadamente por 10.000 horas algo. Eso quiere decir que Mozart, Michael Jordan y quizás Roxana y Gonzalo, algo han entrenado 10.000 horas. Saquen su cuenta y nosotros puedo apostar que no llegamos ni a las 500, en lo que pensamos que somos buenos. No es talento, sino es una perseverancia en entrenar algo con propósito. Y en ese entrenamiento hay algo muy importante. Cuando yo regresé de Estados Unidos, una experiencia maravillosa, me fui a vivir a comunidades rurales en Puno, ahí donde está Roxana, a Cusco, a vivir sin ningún propósito. Y cuando terminó ese periplo escribí un blog que está descontinuado, creo que tiene 5 posts, casi nadie lo lee, y se llama Entre Dos Mundos. Y cuando escribí este blog, en realidad fue un momento que marcó la reflexión de cómo había sido mi vida hasta ese momento. Y yo podría decir que parte de mi vida ha sido una vida de estar contento con los contrastes. Estuve efectivamente en Washington, en lo que podría ser la capital política del mundo. Estuve negociando y ayudando a que el TLC con Estados Unidos saliera, conocí al presidente de Estados Unidos, estuve con congresistas, estaba más gordo porque era diplomático. Y pocos meses después de estar en la capital política del mundo, estuve en la capital de la sabiduría local andina, viviendo en comunidades rurales con 13 frazadas encima por el frío, conversando con maravillosas personas que amaban su país, amaban su cultura, que los llamamos pobres, pero que tenemos muchísimo que aprender de ellos. Y esta vida de contrastes comenzó en realidad cuando yo, así como estuve en Washington, también había un Mercedes-Benz que me llevaba al aeropuerto Jorge Chávez cuando tenía 14 años y me iba con mi familia a Cancún. Y que una semana después, un año después, no podía ni tener plata para subirme una combi, a veces no tenía nada en mi refrigeradora, porque la compañía de mi papá quebró, casi tuve que salir del colegio, y en ese momento fue que tuve que ver dos salidas. O el problema que a partir de una crisis que no tenía a veces que comer, que mis padres estaban divorciados, que mi mejor amigo, mi abuelo, había fallecido, esa oportunidad más bien me ayudó mucho a saber quién era. Y esa vida de contrastes entre Washington o la ruralidad de Puno, o entre ir a un viaje magnífico y a veces no tener que comer, esa vida de contrastes me ayudó a poder tener la oportunidad de aprender y la oportunidad de crear. Los contrastes y las adversidades y los problemas, si los ves con los lentes de la crisis que pierdes, pues efectivamente no vas a poder levantarte. Pero si te pones los lentes de que esa oportunidad, ese problema, fue un regalo que te hicieron para aprender y para crear algo nuevo y distinto, cambia completamente tu vida y son momentos de entrenamiento en lo que nos espera en esta vida. Y la otra cosa, cuando uno se entrena, es que tiene coaches, ¿no? Tienen entrenadores. Y yo he tenido la suerte de haber tenido 3 magníficos entrenadores que estuvieron en mi vida en varios momentos cuando era universitario y luego cuando soy profesional. Algunos pueden pensar que son caras conocidas, otros no. Julio es ahora presidente del Banco Central, Fernando es profesor de una universidad, Felipe fue embajador en Estados Unidos y presidente del Grupo Apoyo, estuvo con un grupo de ustedes antes de ayer. Yo tuve la suerte de que Julio, Fernando y Felipe me pudieran apoyar en mi desarrollo personal, profesional, me dieran calidad de tiempo en problemas, en darme visiones, en recibir mis consejos, mis preguntas, mis miedos. Y es un regalo que la vida te da cuando tienes gente que te quiere, que confía en ti y que comienza a esbozar tu camino.
Ahora, Julio, Fernando y Felipe, en el cual yo soy muy agradecido con ellos, si yo analizo la historia de mi vida, es bien poquito el tiempo que he pasado con ellos. Y si bien les agradezco muchísimo y les animo a ustedes a que encuentren mentores y coaches, también es cierto que pasamos mucho tiempo con otras personas y que simplemente la actitud de querer aprender de ellos puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Hugo es mi mejor amigo del colegio, jugador de básquet, se sentaba atrás mío en el colegio en tercero de media cuando mis papás se divorciaron y cuando mi amigo falleció. Y fue Hugo quien me dio esas ganas de querer seguir en medio de un problema. Fue Hugo que me acompañaba hasta mi casa con su bicicleta conversando de la nada y darme cuenta que era valioso a pesar de esos problemas. O cómo no, mi hermano Richard, mi hermana Giselle, que ambos, por la diferencia de edad, aunque no se parece por la foto, cumplieron labores paternas cuando se divorció de mi papá, se divorció de mis papás. Mi hermana me lleva 13 años, por ende siempre ha sido como una segunda mamá, y son ellos el ejemplo vivo de una familia cercana, lejana, porque mi hermano vive fuera, pero que realmente te dan esa fortaleza en esos momentos problemáticos. O Franco, que ustedes ya lo conocen, Franco, en teoría, en el papel yo soy su jefe, pero tengo el honor y el placer de decir que en estos últimos meses, de la persona que más aprendo, es esa persona en la cual yo soy su jefe, pero me ayuda a ser muy humilde, a aprender de las cosas, a disfrutar de la vida, a pensar que nada es imposible, de una persona que está acostado mío en el escritorio y que si bien yo también lo ayudé en su formación, independientemente de la posición, hoy él me ayuda a ser una mejor persona. ¿Y por qué no? De Kevin, con quien ustedes lo escucharon al principio, que él ya es un peruano global. Yo a Kevin lo conocí en Saeta Colonia cuando fue a visitar un colegio. Escuché su historia personal, me confesó su historia personal. La directora me contó de él. Y no la voy a contar, porque es una historia de él, que me la contó y me la confesó a mí. Pero lo único que puedo decir es que yo de Kevin aprendí que a pesar de los problemas, a pesar de que parece que la vida no tiene ningún sentido, uno puede sonreír, uno puede aspirar a más y uno puede creerse un peruano global porque tiene la aspiración de que hay algo mucho más grande que lo está esperando. Y la alegría de vivir, la alegría de sentirse que en medio de todo lo que está a su alrededor, su vida tiene un propósito. Y yo aprendí eso de Kevin en esa visita y estoy muy contento. Y también aprendí de la que a partir de diciembre va a ser la persona que me acompaña el resto de mi vida, a la mujer que amo, a la mujer que desde que estamos juntos es la persona que ha logrado que yo quiera ser una mejor persona, que yo quiera ser alguien mejor para ella, y no hay ningún otro reto, ni la educación, ni la pobreza, ni el país. El saber que vas a tener hijos y que vas a compartir tu vida con alguien es el mejor aliciente de querer ser una persona mejor. Y el mensaje aquí es, no nos pongamos como locos buscando estos grandes nombres que nos puedan ayudar. Claro que tienen que buscar a Gonzalo y a Roxana y a Jaime, pedirle su tarjeta y quiero conversar contigo, quiero aprender de ti. Pero el mensaje es, no nos perdamos de vista que al costado nuestro, desde amigos, familia, niños, hay gente que podemos aprender muchísimo. Y no nos perdamos la oportunidad de aprender de ellos, de preguntarles y de querer ser mejores, porque estoy seguro que se van a llegar grandes sorpresas. Lo otro que quería contarles es de estas 3 iniciativas. Alcance 2020, que es una gran iniciativa latinoamericana, Red Líder, que es la principal red de líderes en el Perú, y la red que es una diáspora de líderes peruanos que están en todo el mundo. Y me gustaría que alguno de ustedes pueda levantar la mano si es que ha escuchado alguno de estos grandes emprendimientos. ¿Alguna mano levantada por acá? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿En serio? Bueno, debo decir que estas 3 fueron un fracaso total y ya no existen. Y me parece muy sincero que el único que había levantado la mano ha sido Gonzalo, porque Gonzalo sí participó en uno de ellos, lo invité, pero ya no funcionan, son un fracaso total. Y seguramente de estas 3 sí conocen. De Enseña Perú, de Jóvenes por la Educación, del Grupo Convergencia, de hecho han estado en los paneles.
Y hay una diferencia en estas 3 de fracaso y en estas 3 de éxito. Las 3 primeras fueron comenzadas por mí. Y las 3 fracasaron. Las 3 siguientes, alguien pensó en mí. De hecho, Daniela pensó en mí para comenzar Enseña Perú. De hecho, Alonso Franco pensó en mí para comenzar Convergencia. Y de hecho, espontáneamente un grupo pensó en Jóvenes por la Educación. ¿Y qué les quiero decir con esto? No se vayan de esta sala pensando que ustedes van a iniciar un cambio. Váyanse de esta sala pensando que juntos con otros pueden generar grandes cambios. En la historia de los grandes emprendimientos, nunca es uno solo el que emprende algo y logra grandes resultados. Son personas que cumplen roles, y a mí me toca jugar un rol dentro de ese movimiento. Pero cuando uno quiere pensar en hacer cambios, lo más importante es pensar que esto se hace en grupo. Si uno mira Convergencia, Jóvenes por la Educación, Enseña Perú, Coherencia, hasta partidos políticos, todo lo que pasa en el Perú, miren su historia. No hay ninguno único solo que sea exitoso que haya sido empezado por un gran líder Superman o Superchica. Todos son emprendimientos de 4, 5, 6 peruanos que se comprometieron y que cada uno asume su rol según su talento y sus competencias. Yo asumí un rol según mi talento, pero comparto el éxito y el liderazgo de lo que pasa con otros 4 o 5 personas que nos juntamos, sacamos nuestros egos de parte y dijimos, tenemos que empezar esto porque el propósito trasciende mucho más que nosotros mismos. Y finalmente, quiero terminar no hablando de política, sino hablando de hacernos cargo. ¿Cuánta gente piensa que el Perú, cuando analiza los últimos años, es una historia de éxito? Levanten la mano quien piensa que el Perú en los últimos años es una historia de éxito. Ok. Yo pienso que el liderazgo es afrontar la realidad. Y el Perú no es una historia de éxito. El Perú es una historia de recuperación. El Perú, el decir que la gastronomía, la economía, las macrofinanzas, el surfing, y puedo seguir, alcanzamos algo grande y decimos que somos exitosos por eso y nos tenemos complacencia por eso, no vamos a llegar a ningún lado. El Perú, fuimos una gran civilización, fuimos una gran nación, tuvimos un bache inmenso de 3, 4 décadas de un desastre que hasta ahora tenemos estragos. Y lo único que hemos hecho en las últimas 2 décadas es simplemente recuperarnos de ese bache. Y ahora estamos otra vez con la linda oportunidad de esas líneas punteadas. Y esas líneas punteadas implican que queda mucho por hacer. Y eso están ustedes. Ayer con los que me ayudaban a hacer la presentación, con Joshua y con Michael, me decía, tienes que incluir en tu presentación algo que te hace a ti diferente. ¿Por qué tú iniciaste Enseña Perú con un grupo de gente? ¿Por qué tú tienes que encontrar? Y yo pensaba, y no, Michael, no sé, ¿qué es? Y les dije, voy a contar esto. Voy a contar esto porque, y estoy seguro que ni Roxana, ni Gonzalo, ni yo, ni nadie de los que podemos estar acá adelante, tenemos nada especial. No tenemos nada especial que los diferencie de cualquier otro peruano. Lo que tenemos es quizás algo que nos llena de convicción, que nos llena de querer hacer algo grande por este país. Y simplemente es algo que está aquí y el que está acá. No hay nada especial en mí, ni en Gonzalo, ni en Roxana para estar acá adelante. Simplemente la decisión de hacernos cargo de que este país, de una vez por todas, dé un salto grande. Y no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo de estar jugando la comidita en el país. Si es que el país, en los próximos 15 años, no le da la vuelta a los conflictos, no le da la vuelta a la mala educación, no le da la vuelta a la mala salud, no le da la vuelta a los malos políticos. Si el Perú no le da la vuelta en los próximos 10, 15 años, créanme, vean la historia, analicen la historia, este país no va a ser sostenible. Y los encargados de hacerse cargo de este país son ustedes 700 que tienen que pronto estar acá adelante contando cómo cambiaron el país y no jugando a la comidita del emprendimiento en el país. Es necesario que nos hagamos cargos para que ese algún día que soñamos con un país maravilloso, lleno de oportunidades, donde Kevin de Saíta Colonia esté parado aquí
contando cómo él no solo transformó su vida, sino transformó la vida de su comunidad, sea algo que pase ya. Y la única manera de hacerlo es que nos hagamos cargo. Yo solamente tengo a Dios en mi corazón, una familia maravillosa que me espera, muchas ganas de cambiar este país, y no voy a poder nunca solo, ni no podremos solos. La única manera de hacerlo es todos juntos, con mucha fuerza, con mucha convicción, porque queremos un país feliz y contento como Kevin. Gracias. Perfecto. Vamos a abrir ahora ronda de preguntas por 20 minutos. Sé que estamos atrasados con la agenda y de hecho los grupos de trabajo que son los finalistas de los grupos de trabajo tienen que empezar ya a acercarse al 220, sobre todo los primeros 4 que son el 2, el 6, el 8 y el 10. Nuevamente 1000 disculpas por ese cambio de hora, pero si es que esos grupos se pueden ir acercando y empezamos acá con las preguntas hasta las 11:20, les agradecería muchísimo. No, ¿cómo están? Para los... Sí, pasemos la mesa. Sí, yo me siento encima, pero ya tenemos un micrófono. Sí. ¿Quién tiene alguna pregunta? No, nada. Allá. Acá. ¿Aló? Ya, ok. Buenos días. Realmente sus historias nos inspiran a mucho a los jóvenes que estamos acá. Yo vengo de Ica, así que un fuerte aplauso para ti. Realmente tu historia me inspira muchísimo. Y sé que tenemos mucho potencial, de hecho somos muy jóvenes. ¿Cómo nosotros, la mayoría que viene de provincia, podría enfrentar el centralismo en nuestro país? Creo que el micro está abierto. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vamos, Ica. Mi respuesta es la siguiente. Para empezar, como todos peruanos, olvidémonos de la palabra provincia. Esa no existe en mi diccionario. Porque yo fui al mejor colegio de Ica y cuando vine a competir por mi beca a Estados Unidos, tuve que competir con los chicos de Roosevelt. Y me parecían marcianos, ¿no? Como yo estaba en el mejor colegio del Perú, ¿no? Algo así. Pero no me sentía más o menos. Para mí Lima nunca existió realmente, ¿no? Parece arequipeña, ¿eh? Gracias, gracias. Voy a postular por la ciudadanía arequipeña. Puneña voy a ser muy pronto, espero que sí. Entonces creo que es eso, el término de provincia ya no debe existir en el Perú. No, de hecho, erradíquenlo del vocabulario de ustedes. Y yo les digo, el crecimiento del Perú está en lo profundo del Perú. El ejemplo de la empresa que dirige Gonzalo es uno de ellos. Yo estoy convencida de que vamos a encontrar, yo siempre le digo a mi equipo, vamos a encontrar a 40 empresarios como el grupo Añaño, dentro, por lo menos, yo ya lo sé, dentro de los 24.000 clientes que tenemos. Entonces, esa es mi mejor recomendación. Yo solo quiero ahondar en el tema del grupo Añaños. Cuando yo entré al grupo hace un año más o menos, mi proceso de inmersión consistió en prácticamente estar al costado de uno de ellos durante un mes y medio, uno de los señores Añaños. Y visitamos la planta de India, la de Vietnam, la de Indonesia y la de Tailandia. El gerente general de AGE Tailandia es un señor que nació en Wari.
y vivió en Wari hasta que fue a la Universidad de Huamanga. El gerente general de AGE en India es un señor que nació en Huamanga. El gerente general y ambos vivieron casi toda su vida en esos sitios. El gerente general de AGE en Vietnam es un exalumno del Newton. Y el gerente general de Indonesia es un tacneño que fue al colegio en Arequipa. Y ambos, ellos cuatro, trabajan al mismo nivel y hacen que esta compañía sea cada vez más grande sin necesidad de pensar de dónde vinieron, sino pensando hacia dónde van. Y ese es el gran reto, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Fabio Castañino. Yo soy de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de Lima. Estudio turismo sostenible. Mi pregunta iba para Gonzalo. Cuando escuchábamos sobre la velocidad y en términos de las políticas públicas, y decías que hay que, un poco haciendo el quote, dejarnos de generar tanto consenso, tomar tanto tiempo de tomar consensos y ejecutar. Yo te preguntaría si definirías al país como una gran empresa y en qué medida esa política de tomar acciones y obviar un poco la parte de los grandes consensos nos podría llevar hacia la inclusión social y hacia generar un país más democrático. Muchas gracias por tu pregunta. Yo sí veo al país como una gran empresa. A mí me parece que las grandes empresas llegan a hacer grandes cosas, sobre todo por los líderes que tienen. Y me parece que en este momento nosotros tenemos líderes importantes que están empezando a entender lo que es la ejecución. Para mucha gente que trabaja en la actividad privada, desde la primera vez que tú entras o pisas la actividad privada como un analista, por ejemplo, apenas se gradúas de la universidad, siempre se están hablando de la ejecución, la ejecución, la ejecución. Lamentablemente, en el sector público no se tiene tanto énfasis en la ejecución. Lo que creo es que nos hemos dado cuenta como gobierno en el Perú de que tenemos que empezar a ejecutar, porque hay muchas cosas que se están quemando en el horno, ¿no? Y empiezan a salir los panes quemados y los agarramos ya muy tarde. Y cuando te das cuenta de por qué lo agarras tarde es porque alguien estuvo haciendo consenso o porque alguien tenía miedo a tomar una decisión. Y lamentablemente creo que es más lo último que lo primero. La gente sabe que tiene que ejecutar rápido, pero se muere de miedo de hacerlo. Entonces tenemos que darle el poder para que pueda hacerlo y se puedan equivocar. Normalmente en las empresas privadas, cuando uno se equivoca, en las empresas con una mística especial, promueven que te equivoques. Por ejemplo, en AGE decimos, oye, no me pidas permiso, pídeme perdón después, ¿no? Para que hagas las cosas. Lamentablemente en el sector público no lo puedes hacer así, porque muchas veces si te equivocas, estás a veces tomando recursos del Estado y te puedes meter hasta en un problema legal. Pero tenemos que encontrar ese equilibrio por el cual la gente pueda ejecutar rápido y pueda tomar decisiones rápido. Yo siento que a veces conversamos mucho y, bueno, hay foros en donde yo participo en donde les refrego eso mucho a la gente que está en eso, ¿no? Y que está en construir consenso, pero también los entiendo. Yo creo que vamos a ser mucho más exitosos el día que encontremos ese equilibrio de poder hacer consenso rápido y poder tomar decisiones rápido. No es que yo diga que el consenso es malo, a mí me encanta tomar decisiones por consenso, creo que es la base de mi liderazgo, es tomar decisiones por consenso con la gente que trabaja cerca a mí, pero tomo la decisión rápidamente, o sea, no tengo que esperar a que todo el mundo esté de acuerdo conmigo para tomarla, hay que tomar riesgos también. Gracias por la pregunta. Está bien. Muy buenos días, mi nombre es Sonia Equipa Doma, represento a la Universidad Privada Noverguine de la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación. Mi pregunta es la siguiente, ¿de qué manera creen ustedes que el Estado peruano pueda de alguna forma concretizar políticas estatales de industrialización en lo que corresponde para el mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales? Álvaro, dijiste que no íbamos a hablar de política, ¿no? Lo interesante es que creo que todos en este panel venimos del sector privado, ¿no?
Creo que ustedes jóvenes deben demandar más a nuestro gobierno de turno en que estas políticas se hagan. Pero yo tengo fe en la creatividad de nosotros los peruanos, tengo fe en estas empresas que están naciendo en lo más profundo del Perú. Eso es mi apuesta. Y creo que tenemos de que visualizar un poco más y entender de que está en nuestras manos el cambio. Que no podemos esperar a que el gobierno de un matiz u otro nos solucione. Creo que debemos exigir, porque nuestras empresas y ustedes, como profesionales, van a pagar impuestos, y se está dando y eso está bien. Pero realmente en lo más profundo, en donde deberíamos estar como gobierno, no estamos. No hay infraestructura, yo por lo menos no la veo articuladamente. Pero sí hay grupos privados, empresarios pequeños, grandes, que la estamos luchando. Yo iría por ahí, y creo que ustedes jóvenes deberían exigir. Ahora el Perú tiene todos los niveles macros, tenemos las mayores reservas. En todo mi ciclo de vida, en mi generación, no hemos visto un mejor modelo económico, un momento económico. Podemos invertir, podemos sostener crisis que se vienen en el resto del mundo. Yo no imaginaba, yo he sido banquero por 15 años, cada pitch que hacía era eso, los indicadores de cada país. Y siempre cuando tenía que mostrar el Perú casi nadie me daba bola. Y ahora somos un ejemplo. Hace 2 días el ministro de Finanzas, en el viaje del presidente, mencionó de que toda Latinoamérica, en un estudio de The Economist, los únicos 2 países que pueden sostener esta crisis que ya se viene en los países desarrollados son Perú y Chile. Eso, cuando yo estaba en sus zapatos, no lo podían imaginar. ¿Ya? Entonces, creo de que yo le tengo fe a la creatividad, a la velocidad en que podamos hacer este cambio nosotros mismos. Y ustedes, todos los peruanos, deberíamos exigir que ya es momento. Yo podría agregar, porque la pregunta en el fondo es cómo es ser un país innovador, un país industrializado, un país potente en su mundo empresarial y por ende generación de empleo, ¿no? A mí me encanta una frase bien bonita de Bill Gates, que él decía que un país, para tener un país innovador, la primera y casi única gran política que hay que hacer es tener un buen primera infancia en las escuelas de kindergarten. Y efectivamente, cuando uno analiza todos los rankings de competitividad e innovación, la única variable que coinciden en todos es que tiene un buen salón de 4 o 5 años y primero de primaria. Y cuando uno mira el Perú, en los últimos 10 años estamos encabezando la tabla al revés en cuanto a primera infancia y educación. Entonces, no podemos aspirar a grandes políticas industriales de manera sostenible ni grandes países innovadores si es que no cambiamos profundamente la educación. Porque hay algo que creo que yo, que estoy metido en ese mundo, pensamos los peruanos, es que la educación, 1, es un tema de otros, 2, es un tema social, y es un tema simplemente de desigualdades, y todos tenemos que tener buena educación. La educación en realidad es un tema, además de social, muy humano, muy económico, en la cual, si es que no se cambian esas bases, nunca vamos a ser un país industrializado ni innovador, porque la gente es la que innova, la gente es la que fabrica, la gente es la que emprende, y está clarísimo cuál es el nivel de, no de ganas, sino de talento y de conocimiento establecido para poder ser ese país. Así que yo creo que imitaría la política de Bill Gates, de país innovador, aulas innovadoras desde antes de la edad de Kevin todavía. Bueno, primero para felicitar aquí a los ponentes por contarnos, aquí estoy, grandes experiencias. Mi nombre es Celeste de Huancayo, de la Universidad Continental. Mi pregunta va para Álvaro, por acá estoy. Tú nos decías de que en un inicio habías iniciado tú solo 3 proyectos, ¿verdad? Que en la mayoría no lo habíamos conocido porque fueron un rotundo fracaso, por decirlo así. Sin embargo, gracias a estos proyectos o a estos fracasos que tú tuviste, dieron ejemplo para que otras personas sí pudieran iniciar conjuntamente contigo Enseña Perú o los otros 2 proyectos que se mencionaron. Sin embargo, lo que suele pasar con el peruano típico es que
no aprende o cree que los fracasos de otras personas no sirven para poder nosotros iniciar las mismas experiencias o los mismos ejemplos en cuanto a estos fracasos que tú has tenido. No sé si nos podría dar un consejo de cómo podríamos hacer para iniciar o aprender de estos fracasos o errores de otras personas. Gracias. Gracias por... Gracias por tu pregunta. Y lo que dices es cierto, que a veces es un cliché, ¿no? Todos tenemos que fracasar, ¿no? Y para que no se convierta en un cliché, uno tiene que hacer un proceso de reflexión del fracaso. El otro día Ruth, que estuvo sentada acá mismo, decía, ¿no? No hay en la vida ganar-perder, hay ganar-aprender. Entonces, cuando viene un fracaso, que van a venir, y deberían darle la bienvenida a los fracasos. Y la única manera de darle la bienvenida es ponerte a tus límites para poder fallar. Inmediatamente después del fracaso, la primera recomendación es siéntate a reflexionar sobre qué pasó y escríbelo. O sea, mira, escribe qué es lo que tú hiciste mal o hiciste bien. El proceso de reflexión es importante. A veces estamos tan rápidos queriendo hacer las cosas que no nos paramos un segundo a pensar de lo que pasó. Lo segundo es lo que dije. En realidad, los 3 primeros, me quería Superman, de que iba a ser una gran red latinoamericana de líderes, y llamé acá, y llamé a Gonzalo, y no, pues era yo, pues, ¿no? Era yo convocando a amigos, ¿no? Y esa fue la gran lección, ¿no? Que independientemente del talento, independientemente de todo, uno nunca puede solo. Yo puedo apostar que detrás de la historia de Roxana y de Gonzalo hay la misma historia, que hay un grupo humano que trabajó junto por algo. Y quizá la otra lección importante sobre el fracaso en esas iniciativas es que por querer tener resultados rápido, se pierde los momentos para realmente conectar con el otro y plasmar muy claramente un propósito. Nosotros hemos jugado un truco ahora con el tema del concurso, han tenido que hacerlo en tres días y todo rápido y los horarios. Cuando arma uno un proyecto, realmente lo más importante es conectar con el grupo humano. Y segundo, plasmarte claramente el propósito para el cual lo quieres hacer. El propósito no es una acción, no es una estrategia, no es comprar algo, no es hacer algo, es para qué quieres trabajar, para qué visión quieres trabajar. Y eso es importantísimo y normalmente nos cuesta mucho plasmar propósitos para los cuales queremos trabajar independientemente de acciones muy concretas. Yo quería ahondar en un tema del fracaso que a mí me pareció súper interesante lo que yo observé en Silicon Valley. En el mundo de la tecnología hay mucha gente que emprende algo, ¿no? Y hay muchísimos emprendedores que fracasan. Por lo general, las compañías más importantes en el mundo, como Google, Apple, Facebook, tratan de contratar a esas personas que ya fracasaron porque aprendieron muchísimo en ese fracaso. Si tú haces un paralelo en el Perú, cuando tú te presentas a donde un empleador y le dice que fracasaste, el empleador peruano por lo general dice, no, ni hablo contigo porque ya fracasaste. Y no valora el hecho de que ya has tenido tanta experiencia en ese fracaso que es probable que no lo vuelvas a tener, ¿no? Entonces está pasando que también, por lo menos las compañías más modernas, o lo puedo decir desde el punto de vista de AGE, en AGE nos encanta la gente que ha fracasado antes, que te cuenta que ha tenido un problema, que te cuenta que fracasó, que te cuenta que salió de algo así, porque implica mucha experiencia que a veces la gente que no lo ha hecho no la tiene, ¿no? Yo quisiera agregar algo, porque lo veo mucho, lo veo bastante y de repente, no sé, no es como yo he desarrollado mi vida. Si yo tuviera un ladrillo y hubiera puesto por cada persona que me dijo, no, es imposible llegar de aquí a allá, es imposible, no, o hasta ahora en ICA no creen que podemos hacer lo que hacemos, tendría un muro más arriba de este auditorio, de verdad. Pero ahí viene, Gonzalo, creo que tú lo mencionaste, es la perseverancia, ¿no? Te caes, de repente la palabra fracaso no resuena en mí, pero de caer, de tratar, para llegar a los Andes, pucha, hicimos due diligence en 10 otras entidades, y seguimos, porque sabíamos de que esto era lo que queríamos hacer. Y cabe igual, hasta ahora cuando hablo de la visión o cuando hablamos, hasta dentro de mi propio equipo, que nosotros podemos hacer un gran banco de Ayacucho, de Puno, de esas raíces, yo veo que no me la creen muchas veces. Y claro, tenemos nuestros baches, pero seguimos hacia adelante. Entonces, eso creo que es muy importante, que
lo siento mucho en mi generación de peruanos, que todavía no la creemos, me parece, ¿no? Y mi mensaje para todos ustedes, no hay mejor ciclo económico, y eso es data pura, ¿no?, que el que estamos viviendo ahora en el Perú. Pero si no nos ponemos las pilas y no estamos dispuestos a caer y levantarnos una y otra vez, o que te pongan un ladrillo detrás de otro, vamos a seguir lo mismo y va a ser lo mismo, que no tuve la oportunidad, que no pude, tú sí. Esos son simplemente estereotipos. Buen día. Ante todo, les agradezco mucho su respuesta. Quien les habla es Lorena Ábalos, del Instituto del Norte de Trujillo. A partir del punto social y viendo la manera de cómo se manejan las marcas Love aquí en el Perú, ¿cómo se puede desarrollar Oxitobrands, este tipo de marcas, de manera que influya en lo social y no solo también en lo que es conceptos de marketing a nivel internacional, sino en cómo ya dentro de las estrategias para el desarrollo social y también con lo que respecta a poder crear acá nuevas opciones en el Perú de tecnologías, cómo se puede vertir en un mundo internacional, porque mi carrera es de negocios internacionales, para poder crear más envergadura. Gracias. A ver, yo creo que has tenido dos preguntas ahí. La primera, el tema de Love Marks. Yo lo siento muy cercano porque uno de los Love Marks que tenemos en AG es Big Cola a nivel mundial. Y para uno construir un Love Mark tiene que comunicar muy bien la pasión que tiene el producto de llegar al consumidor y los valores del producto, y que la gente con tan solo verlo se identifique con esos valores. Pero todo subyace en el tema de la comunicación. Si nosotros queremos crear un Love Mark social, creo que lo más difícil está en encontrar al comunicador perfecto para poder hacerlo. Creo que el mejor ejemplo que nosotros tenemos de un Love Mark social es Gastón Acurio, que ha estado con ustedes. Gastón ha empezado a hablar mucho a través de su propia imagen, que él en sí es una marca, y hablar de la inclusión en el sentido de cómo en un plato de comida puedes ir hacia atrás y hay varios peruanos que están involucrados. Creo que él ha sido un gran comunicador, comunicando ese Love Mark que es la cadena de abastecimiento dentro de un plato que te comes en un restaurante top o en un restaurante no tan top. Para mí el punto crítico ahí es el comunicador, la persona que va a poder entender qué valores quiero comunicar y cómo lo voy a comunicar, ¿no? Entonces esa sería mi primer punto, mi primera respuesta con respecto a lo que es Love Mark. Y la segunda parte en cuanto a tecnología y la parte internacional, la tecnología de por sí es una industria que no tiene barreras. Y existen en el mundo ya compañías que se llaman micro multinacionales, ¿no? O sea, así como hay multinacionales, estas son micro multinacionales que tienen a una persona en el Perú, que por ejemplo es el gerente general, un desarrollador en India, un administrador de base de datos en Finlandia, y son 4 o 5 personas que trabajan en una compañía. El hecho de que exista ya esta oportunidad de hacer negocios sin barreras, a través del Internet, a través de videoconferencias por Skype, esto hace que ya prácticamente el negocio de por sí sea internacional desde que fue creado. O sea, no tienes que esperar, como en el modelo tradicional, a fundar una compañía en el Perú y después tratar de migrar hacia otros países. En el caso de tecnología, eso lo puedes tener dado desde el principio y puedes crear, puedes salir a las fronteras rápidamente. Es decir, puedes tener ya tu mercado global desde un principio. No necesariamente tienes que pensar en que vas a tener un mercado que solamente es el peruano. Puedes crear una tecnología que es una tecnología global. El punto está en pensar en que así debería ser. Tener el chip de que siempre debería ser global y no necesariamente en pensar en que solamente lo voy a hacer para el Perú. De repente puedes empezar
mostrándolo a los peruanos, pero pensando en que luego lo tienes que mostrar a los chilenos, a los colombianos y así al final a los rusos, y que alguien en Iowa lo pueda entender y lo pueda utilizar. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Eso sería todo. A nuestros 3 panelistas, de verdad, gracias. Ha sido súper inspirador. Y ahora los invito a todos. Hay, creo que refrigerio por media hora hasta las 11:45 y luego los resultados de la encuesta. Muchas gracias.